San Diego 2 AM. El incidente de San Diego fue uno de los eventos que marcó el universo de Jurassic Park, más allá de las referencias dentro de los diferentes medios, siendo punto de inflexión dentro de las historias tanto canónicas como no canónicas. En este video exploraremos cómo este incidente repercutió en el lore de la franquicia, cuál fue su legado, si habría quedado algún trauma en los ciudadanos, reaccionarían con unidad y hasta orgullo, aparecerían historias de héroes civiles, memorias de las víctimas, o qué hay de las tiendas de regalos para turistas que venden camisetas y postales de tal incidente. A altas horas de la madrugada, un Tyrannosaurus Rex causó el caos desde los muelles hasta los suburbios y centro de la ciudad. ¿Cuántas personas y animales murieron o terminaron heridos? ¿Cuántos héroes salieron a la luz para ayudar a salvaguardar personas e incluso detener al propio animal? A continuación, escucharemos algunos testimonios de personas que vivieron en carne propia el mismo evento en diferentes lugares. Tenía como 3 o 4 años cuando un auto golpeó al otro y mi padre se paró en seco y vi como un animal salió de una de las calles, pasó a un lado nuestro. Y creo que después de lo que se vivió esa madrugada me enamoré aún más de los dinosaurios. Creo que un animal extinto debe tener derechos y la Dinosaur Protection Group ha hecho un gran trabajo en tratar de preservar estas criaturas. I heard some pulsations and I could see through the fish tank I had in my room. That's when I saw it. And I woke up my parents. When we returned to the room, it had eaten my dog. And I had the silly idea of photographing it. It got upset and went through the window. It hit my parents head on. My father was left unconscious, but I saw how the animal took my mom. I heard her screaming, and from one moment to the next, there was only a crunching sound, and she stopped screaming. They are animals, and many times we think they are stupid. I do not blame the animal for what it did. It was my fault, as well as those who took it from its habitat. They are things that we do not need in our world, but in theirs, they must remain isolated for the good of us and them. I was coming from the side of the bus. The driver asked us to move to the other side. I barely reacted by the time and it already hit us. I was shot out the window. I ended up with a couple broken bones when they took me to the hospital, man. I believe that extinct animals should be extinct. They should not be here. This goes against everything I believe in.
InGen played God, and I think it's only fair that they end this now. I was a rookie police officer at that time, and I was close to where the animal attacked. I called for backup in order to help the population, but there was a raid with several police officers and animal control to try to stop it. I managed to pull out some people who had been crushed in their own cars, and others who were trapped in a small blockbuster. Many injured and several missing people. I assumed the animal ate them. I even had to help some people to recognize the remains of their relatives we found on clothes and body parts. Several weeks later, we were called to investigate strange smells coming from the sewer. The city was a complete madness. I think someone should take responsibility for this shit. Nobody asked for a dinosaur as a birthday present. Bringing that monster here and thinking that they had everything under control. Dinosaurs don't exist anymore. They're extinct. That thing was a monster. Si hay algo cierto en todo esto, es lo impresionante de ver un animal extinto vivo por primera vez. Pues nosotros, como espectadores, sabemos de su existencia, pero las personas dentro de este universo no habían sido testigos de todos esos años de clonación de InGen, por lo que estaría lleno de memorias del accidente, tiendas de regalos, murales e historias de civiles que nacerían esa misma madrugada. Actualmente solo quedan fotos, videos y recuerdos. Y naturalmente, este evento se prestaría para diferentes perspectivas. Desde el área creativa del turismo como tiendas de recuerdos, la conmemorativa donde los museos y monumentos se harían presentes, y también la activista, tanto del aspecto negativo como el repudio a estas criaturas, a la clonación e incluso a InGen, como de los primeros movimientos pro-conservacionistas que serían eventualmente los cimientos de la DPG. San Diego fue el punto de inflexión sobre la perspectiva de los dinosaurios vivos en nuestro mundo, generando el interés e incluso odio por la existencia de estos animales, ya que sabemos que la curiosidad por las islas incrementó, así como conocemos la experiencia de Claire al ver un dinosaurio vivo por la televisión, las preguntas a Alan Grant en su presentación paleontológica sobre raptores y hasta el propio Hoskins neutralizando a los pteranodones en Canadá. Fue por el interés masivo hacia estas criaturas que las islas se volvieron un centro turístico ilegal del contrabando y caza de especies, así como el ancla perfecta para que Masrani invirtiera en el sueño olvidado de Hammond. Pero de la misma forma que existió apoyo, seguramente también hubo quienes no querían que esto continuara. Por algo, Ian menciona que nunca fue fan de la idea del parque Jurassic World. Razón también por la que el 35% de la población global sugeriría destruirlos en encuestas del 2022 para intentar volver al mundo normal, a un supuesto equilibrio que queremos creer, en la falsa realidad que hemos construido con enfermedades, guerras y crisis ambientales. Pero todo esto converge en una simple pregunta. ¿Fue la propia perversión humana la que reabrió las heridas de los sobrevivientes de San Diego? Comenzó como siempre con el deseo de poder, la necesidad de conquistar lo desconocido, el ansia de consumir y, como el propio matemático lo dice, los esgrimen como niños al encontrar el revólver de su padre. Apuntaron y dispararon, creyendo que lo tenían controlado sin saber que la bala causaría más daño que otra cosa. Pensaron tanto en el cómo hacerlo en vez de pensar en si deberían hacerlo. Pero como siempre, la humanidad trata de evadir su responsabilidad. Malcolm siempre fue un referente sobre el actuar humano en cuanto a dinosaurios se trataba, incluso 20 años después, durante el juicio de Jurassic World, mientras que su contraparte Sarah Harding, Nick Van Owen e incluso el propio nieto de Hammond, Tim Murphy, de algún modo pudieron haber llegado a apoyar la DPG como medio de salvaguarda de la fauna prehistórica, porque a pesar de sus heridas físicas y psicológicas, seguían viendo a los dinosaurios como seres vivos. Esta idea se ve apoyada por el público, ya que el 65% restante eligió moverlos a un santuario o reconstruir un parque zoológico. Ian, como otros personajes, son testigos del dolor que pueden causar los dinosaurios, pero otras personas, como Claire, pueden encontrar redención en estas criaturas. El incidente de San Diego fue una pequeña muestra de lo que los dinosaurios podrían ocasionar si llegaran al continente, reflejado en el discurso de Ian Malcolm frente al Congreso. Here I am talking about dinosaurs again. I think that we should allow our magnificent, glorious dinosaurs to be taken out by the volcano. Deeply sad as that would be, we altered the course of natural history. This is a correction to respect God's not
part of the equation, no. What I mean is that in the last century, we amassed a landmark technological power, and we've consistently proven ourselves incapable of handling that power. 80 years ago, who could have predicted nuclear proliferation? But then there it was, and now we've got genetic power, so how long is it going to take for that to spread around the globe? And what's going to be done with it? It ain't going to stop with the de-extinction of the dinosaurs. I'm talking about man-made cataclysmic change. Change is like death. You don't know what it looks like until you're standing at the gates. Life cannot be contained. Life breaks free. Life finds a way. How many times must the point be made? We're causing our own extinction. Too many red lines have been crossed. And our home has in fundamental ways been polluted by avarice and political megalomania. Genetic power has now been unleashed. And of course, that's going to be catastrophic. This change was inevitable from the moment we brought the first dinosaur back from extinction. We convince ourselves that sudden change is something that happens outside the normal order of things, like a car crash, or that it's beyond our control, like a fatal illness. We don't conceive of sudden, radical, irrational change as woven into the very fabric of existence. Yet I can assure you it most assuredly is. And it's happening now. Humans and dinosaurs are now going to be forced to coexist. These creatures were here before us, and if we're not careful, they're going to be here after. We're going to have to adjust to new threats that we can't imagine. We've entered a new era. Welcome to Jurassic World. A lo largo de la historia hemos aprendido que la perversión humana destruye nuestro mundo. La megalomanía capitalista sobre el concepto de la vida, delimitada por el hilo del valor económico que se tiene sobre la existencia misma, la cual eventualmente nos llevará a la extinción. Estas criaturas nos ponen en perspectiva, ya que nuestra arrogancia nos hace creer que la naturaleza está bajo nuestro dominio, que tenemos más derecho a la seguridad y a la libertad que otras especies, cuando sabemos que es todo lo contrario, y los dinosaurios nos deberían permitir transformar nuestra conciencia humana decadente en una más humilde.